hemos descubierto grandes cosas durante la mañana. Lovecraft y los rumores sobre su muerte, los primordiales, una civilización que supuestamente vivió en la Tierra antes que cualquier otro ser vivo, el ejemplar del Necronomicon sellado por la Universidad de Miskatonic de Arkham, o debería decir Salem, Estados Unidos, y aparentemente único ejemplar auténtico existente. Y ahora, esa extraña llamada del tal Wilfred. No parece muy recomendable ir a la casa de ese anciano, pero allá van Mario y Pablo, en busca de misterios por resolver, atenazados por el miedo, pero a su vez atraídos por lo desconocido. La verdad es que son como niños, todo el día metiéndose el uno con el otro. Yo sigo aquí buscando información sobre Arkham, Salem o como demonios sea. Me pregunto si habrán llegado ya Mario y Pablo a la casa del tal Wilfred. Legado Lovecraft. Capítulo 4. Wilfred. Llevábamos ya unos 35 kilómetros recorridos y según el GPS íbamos en la dirección correcta. Conforme nos acercábamos a nuestro objetivo, el paisaje parecía cambiar, convirtiéndose los grandes bloques de cemento en árboles de siniestras formas, aunque esto último probablemente era fruto de mi imaginación y de la noche que ya se nos echaba encima. Apenas veíamos ya casas reconocibles a nuestro alrededor. Es curioso, pero no pensaba que la provincia de Madrid quedase en espacios tan poco invadidos por la civilización moderna como las tierras por las que estábamos pasando en este momento. Enciende las luces, Pablo. ¿O es que te crees un murciélago con visión nocturna? Perdona. Estaba divagando mientras conducía y no me he dado cuenta. Ay, ¿qué harías tú sin mí? ¿Y tú sin mí qué? ¿A quién ibas a criticar entonces? Tienes razón. Somos el equipo perfecto. Yo la mente. Tú la acción. Yo te guío a los misterios. Y tú me diviertes mientras tanto. ¿Eres tan gracioso, Mario? ¡Cuidado! ¡Maldita sea! ¿Qué demonios era eso? No tengo ni idea. Pasó demasiado rápido. Parecía una enorme mancha negra. No creo que fuera ninguna mancha. Aunque claro, con esta oscuridad, cualquier animal podría pasar por una mancha negra. Continuemos. Según ese chisme, ya debemos estar muy cerca de la casa del señor Wilfred. Iré despacio por si acaso.
No quiero que acabemos en una cuneta por culpa de otro estúpido animal. Animal, sí. Arranca. Avanzábamos lentamente por la oscura carretera. Habíamos pasado solo hace unos kilómetros de una carretera nacional, más o menos bien conservada, a una carretera comarcal estrecha y mal iluminada. Los faros del coche nos servían como ojos guía en la oscuridad plena que nos rodeaba. De vez en cuando, el efecto de la luz de los faros en los árboles y paisajes cercanos me hacían imaginar extraños seres escondidos tras las erráticas ramas o en pequeños arbustos cercanos. Las ramas de los árboles parecían cobrar vida acechándonos todo el camino, como si de un momento a otro fueran a sacar sus raíces del suelo y salir corriendo hacia nosotros. Mario guardaba la calma y yo aparentaba hacerlo. Después de un buen rato, por fin, entre las ramas se veía una luz. Esa debe ser la casa. Ya casi estamos. Ya era hora. Pensaba que llegaríamos antes al fin del mundo que a esta maldita casa. ¿No tendrás miedo? ¿Miedo yo? No. Pues deberías tenerlo. No es que estemos precisamente en un camping a media tarde. Está bien, lo admito. Algo de miedo sí hay. Lo sabía. Pero no hay nada que temer. El lugar parece muy tranquilo. ¿Que no hay nada que temer? O sea, que todo este recorrido siniestro hasta llegar a la casa, a través de un bosque perdido de la mano de Dios, por una carretera perdida de la mano de Dios, para llegar a una casona en la que ni el diablo pasaría la noche, no son motivos para temer. No, Pablo. Ese temor viene de tu imaginación, que siempre fue, digamos, libre. Te dejas impresionar fácilmente por lo que te rodea. Sí, claro. No como tú, Mario, el frío y calculador. Por fin, y con la noche encima, llegamos a la casona de Wilfred. Pablo estaba un poco asustado, y la verdad no era para menos. Yo mismo, que me caracterizaba por mi frialdad, estaba un poco inquieto, tanto por el camino que habíamos recorrido, grotesco y tenebroso para estar en la provincia de Madrid, como por la casona que teníamos delante. En cualquier caso, no dejaba de decirme que todo era fruto de la imaginación, ya que todos sabemos que en un lugar oscuro y silencioso como en el que estábamos, todo se ve de manera diferente a como es realmente. El aspecto de la casa era muy extraño, nada que se pareciera a ninguna otra casa que pudieras ver en Madrid o su provincia. Parecía sacada de otros tiempos remotos. No se podían apreciar grandes detalles con tanta oscuridad, pero su aspecto era muy parecido al de la casa Asher, en el famoso relato del autor Edgar Allan Poe. Este era uno de mis autores de horror preferidos. Era increíble como con tan poco el autor creaba lugares y situaciones horripilantes y realistas. Pues como en la casa Asher, y acercándome un poco más a la casona hecha de granito, vi como algunas enredaderas se dibujaban por los muros como ríos con sus afluentes, aunque debido a la oscuridad reinante no se apreciaba el final de las mismas. Los muros eran bastante altos y la casa parecía tener 2 pisos. Desde una ventana del segundo piso brillaba la luz que junto a los faros del coche nos había servido de guía para llegar hasta ella. Aparte de esa luz,
y un viejo farol en lo que parecía la entrada de la casa. La iluminación era nula en el lugar, por lo que no se podían apreciar más detalles en la fachada y alrededores. ¿Has visto qué silencio? Seguro que aquí vive alguien. Pues claro que vive alguien. ¿No ves la luz en la ventana? Sí, la veo, pero... ¿Qué ha sido eso? No ha sido nada. Habrá sido el aire que ha movido las ramas de los árboles. Pero aquí no se mueve nada. No hay nada de aire. Eso es una respiración. Y no me digas que son cerditos que salen a comer a estas horas. Tienes razón. Eso es una respiración. Y quien la hace no parece estar feliz precisamente. Deberíamos llamar a la puerta. Seguro que estaremos mejor dentro. Con Wilfred. Se está acercándose a lo que sea. Venga, llama ya. Madre mía, ya lo tenemos encima. No hay nadie, por el amor de Dios. Vamos, entra, corre. Voy. Cierra ya. Fíjate en eso. Nos está mirando. Sea lo que sea. Ojos rojos. Ojos rojos. Ciertamente es perturbador. Solo se ven esos ojos llameantes en la oscuridad. Y parece que algo los retiene desde que hemos entrado. Cierra la puerta ya de una vez. Ya la cierro. Solo quería observar qué hacía ese animal que nos ha acechado. ¿Animal? ¿Cómo sabes que era un animal? ¿Qué otra cosa podría ser? Después de nuestros últimos descubrimientos se me ocurren multitud de cosas. Estás desvariando, Pablo. Este caso nada tiene que ver con el Necronomicon ni Lovecraft. Yo no estaría tan seguro, amigo. Joder, qué susto. Señor Wilfred, supongo. Supone bien. Usted debe ser Mario, el investigador. Y él es... Pablo, compañero de Mario. Bien. Dejé la puerta abierta sin echar el cerrojo, por si ocurría lo que ha ocurrido. Soy viejo y de no haberlo hecho así habríais muerto, esperando que bajara a abrir. ¿Muerto? Sí, muerto, a manos de ese ser que han conocido en el exterior de la casa. Por sus caras y sus golpes en la puerta creo no equivocarme. No se equivoca, pero pensábamos que era un animal. Animal, sí. Pueden llamarlo así si quieren. Mejor vayamos a mi habitación en el piso de arriba. Allí estaremos calientes y les contaré por qué les he hecho venir. El interior de la casa era un poco sombrío y descuidado. No había muchos muebles y los pocos que había parecían antiquísimos. En algunas paredes por las que pasamos colgaban cuadros extraños donde podía apreciarse personas vestidas de manera rara y sobre todo con rostros, digamos, peculiares. Algunos de ellos me recordaban a una merluza o algún tipo de pez del estilo, pero supongo que todo lo vivido hasta el momento, la situación de la casa del señor Wilfred, perdida en el último rincón siniestro de Madrid, el estilo antiguo y descuidado de la casa y los juegos de luces y sombras que el candelabro que llevaba el señor Wilfred hacía sobre los cuadros, llevó mi mente más allá de los retratos, imaginando esos rostros extraños. Ciertamente fue tétrico nuestro camino desde el hall de la casa a la habitación de Wilfred, con la única luz de ese viejo candelabro. Primero, subiendo aquellas viejas escaleras de madera y después cruzando ese largo pasillo donde colgaban los cuadros que antes he mencionado. Mario parecía tranquilo, pero yo no hacía más que mirar hacia atrás como si un ser del infierno o algún fantasma errante fuera a aparecer de la nada para acabar con nosotros. Por fin llegamos a la habitación de Wilfred. La habitación era bastante grande y estaba totalmente a oscuras. En ella había una vieja cama, una mesa cuadrada igualmente vieja que supuse hacía las veces de mesilla de noche. En el otro extremo de la habitación, junto a la ventana, había una pequeña librería llena de viejos volúmenes y a la izquierda había una pequeña chimenea encendida que mantenía la habitación caliente.
La escena se completaba con un viejo armario cerca de la cama, donde supuse Wilfred guardaba sus prendas de vestir. Todo esto pude apreciarlo por la iluminación conjunta del fuego de la chimenea y el viejo candelabro que Wilfred había dejado en una mesa redonda justo enfrente de la chimenea. Allí, en 3 sillas, nos sentamos Wilfred, Mario y yo. Y bien, Wilfred. Puedo llamarle Wilfred, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bien. Cuéntenos qué hacemos aquí exactamente. Soy amigo desde hace años de Matías González. ¿El inspector? Sí, el inspector. Desde hace años solemos quedar de vez en cuando y nos contamos nuestras historias y vivencias. Cuando me vine a vivir aquí procedente de Newburyport, en los Estados Unidos, hace ya más de 20 años, Matías me ayudó mucho en el trámite de mis papeles para poder quedarme aquí en España, y ahí surgió una buena amistad que mantenemos hasta el día de hoy. Entiendo. En nuestra última reunión ayer mismo me informó del caso que acababan de cerrar, ese extraño ritual ocurrido en Madrid y Londres en el que víctimas y asesinos eran las mismas personas. También me habló de usted, Mario, y de su habilidad innata para resolver crímenes y misterios de difícil explicación. De su compañero no me comentó nada, pero me dijo que podía confiar en usted, por lo tanto entiendo que si Pablo es de su confianza, también lo es de la mía. Por supuesto, continúe. Además, también me habló del extraño libro encontrado en el lugar del ritual en Madrid. ¿El Necronomicon? Exacto. Para la mayoría es un libro viejo y mohoso escrito por un loco, pero para quienes sabemos la verdad, es un instrumento tan poderoso que podría hacer temblar los cimientos de la humanidad. Hemos investigado sobre el ejemplar que amablemente nos entregó el inspector. Es el único ejemplar auténtico que puede encontrarse hoy día. Bien, eso me tranquiliza un poco. Es mejor que un libro tan poderoso no esté en las manos equivocadas. Por lo poco que les conozco, creo que las suyas son las más adecuadas para no cometer ninguna estupidez. Nos alegra su confianza, pero sigo sin saber qué hacemos nosotros aquí. Matías se marchó dejándome su número de teléfono, y sin sospechar lo que les voy a relatar a ustedes a continuación. Solo mentes analistas, frías y abiertas, serían capaces de aceptar lo que les relataré con toda confianza. Matías es un gran amigo, pero no lo comprendería. Wilfred suspiró profundamente al decir esto. La luz de las velas en aquel viejo candelabro hacía un extraño efecto de luces y sombras intermitentes en la cara del anciano. Un escalofrío me recorrió de nuevo la espalda, cuando en esos breves segundos que pasaron entre aquel suspiro y el comienzo de su relato, mientras observaba a Wilfred, me vinieron a la cabeza de nuevo las imágenes de aquellos cuadros colgados en el pasillo de aquella vieja casa. En un principio no entendí aquel repentino miedo y por qué vinieron aquellas extrañas imágenes de nuevo a mi cabeza, pero como un latigazo lo vi todo claro cuando presté más atención a los rasgos faciales de Wilfred. Su cara era extrañamente alargada, sus ojos eran ligeramente saltones y las arrugas propias de la edad parecían más escamas que propiamente arrugas. Como en los cuadros del pasillo, tenía un ligero pero perturbador parecido a un pez de algún tipo. Me dije que no podía ser, y que nuevamente en mi cabeza y aquel estúpido candelabro me estaban jugando una mala pasada. Finalmente Wilfred comenzó aquel relato que no solo confirmaría que estábamos metidos hasta el fondo en un mundo inexplorado de desconocidas consecuencias, sino que todo lo que creí que había imaginado era una brutal realidad. ¿Saben algo sobre el escritor Lovecraft o sobre su obra? Apenas la conocemos. De hecho, fue a raíz del caso del que le habló el inspector que investigamos primero sobre el Necronomicon y después sobre Lovecraft y su obra, cuando creímos que el libro de los muertos era ficticio y creado por este autor. Sí, para luego descubrir que ni Lovecraft ni el Necronomicon son lo que parecían ser. Ya veo. En aquella época todos creían que estaba loco. Mi viejo amigo Lovecraft. ¿Lo conoció? No, nada de eso, pero algunos de mis familiares sí lo conocieron y me hablaron tanto de él que para mí es como si lo hubiera conocido. Me contaron muchas anécdotas, experiencias gratificantes que tuvieron con él, pero también me dieron a conocer
Los horrores que me obligaron a abandonar Newburyport, o quizás debería decir Innsmouth. ¿Horrores? Sí, horrores, los más terribles que puedan imaginar. Lovecraft era una persona atormentada por lo que allí estaba pasando, esperando despertar en cualquier momento. Él investigó el pasado, tuvo acceso a documentos históricos sobre civilizaciones desconocidas para el hombre y tuvo experiencias devastadoras que mermarían y conducirían a la locura a la mente más fría y calculadora. Pero él quiso advertirnos a través de sus relatos. Hizo ficción de la realidad y si sus relatos emanan angustia y maldad ante lo inimaginable, piensen cómo es la realidad. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Investigar, ser conscientes de la realidad que nos rodea sin saberlo y velar por la humanidad en silencio. ¿Y cómo podemos estar seguros de que lo que escribió ese tal Lovecraft es real? Si según nos está diciendo se basan en documentos ocultos en quién sabe dónde y experiencias que bien podrían ser fruto de la locura. Hace 2 días que comenzaron sus investigaciones por el caso de este extraño ritual y ya tienen en sus manos la mayor prueba de que todo es una realidad. El Necronomicon. De ese libro y de la imprudencia de algunos nace el verdadero peligro. Eso que nos acecha a día de hoy solo puede ser despertado por nuestras propias manos. Hubo un tiempo en que estos seres no nos necesitaban para trasladarse entre galaxias, para manifestarse en la Tierra. Pero hasta donde yo sé, su poder está tan mermado que solo con nuestra ayuda podrán volver a reinar. Y ay de la humanidad si lo consiguen. Ellos acechan, por lo que he podido averiguar a lo largo de mi vida, en dimensiones cercanas a la nuestra, y más de una vez han conseguido atravesar esa dimensión por sus propios medios, provocando distorsiones y horrores en la Tierra y sus habitantes. En parte Lovecraft reflejó en sus relatos y en parte permanecen ocultas. Y han podido sentirse acosados por unos enormes ojos rojos antes de entrar a mi casa, ¿verdad? Eso da a entender que sabe usted a qué o quién pertenecen esos ojos rojos. Entonces, ¿por qué nos ha llamado? Cuando mi buen amigo Matías me habló del caso del ritual, supe que ellos me habían encontrado. Esos desgraciados utilizaron el Necronomicon y despertaron a ese ser de ojos rojos que ahora acecha tras los muros de mi propia casa. Después me habló de vosotros, de la efectividad y agudeza de vuestras investigaciones, actuales y pasadas. Supe en ese momento que si conseguía contactar y hablar con vosotros, habría una oportunidad para el ser humano. Solo vosotros sois capaces de comprender la gravedad del problema al que nos enfrentamos y no perder la cordura en el camino. Solo vosotros podréis llegar a profundizar en cada relato, en cada situación, a cada lugar al que os enfrentaréis, salir airosos y fortalecidos de la experiencia. ¿De qué demonios está hablando? De salvar a la humanidad de un final aterrador y caótico. El ser de ojos rojos que visteis fuera de mi casa es uno de sus enviados. Como os he comentado antes, es imposible cruzar de su dimensión a la nuestra o viceversa. Antiguamente los seres del otro lado conocían el secreto para cruzar a su antojo, pero el paso del tiempo les ha hecho olvidar, lo que no implica que desde su lado estén continuamente vigilándonos, esperando la oportunidad de cruzar por la imprudencia de unos cuantos iluminados. Ellos son solo emisarios de seres superiores en fuerza e inteligencia, seres que estuvieron en la Tierra mucho antes que cualquier cosa y que ahora quieren regresar para tomar lo que era suyo. Esos dos imbéciles abrieron un camino entre ellos y nosotros con sus juegos y rituales. El resultado y la intención de los que cruzaron son claros. 2 cadáveres bestialmente mutilados, señal inequívoca de aquellos que se hacen llamar chupadores, los mismos de los que huí de Innsmouth. ¿Chupadores? ¿Innsmouth? ¿Seres superiores? Sí, Mario. ¿No recuerda los seres primordiales creados por Lovecraft? Vimos algo el otro día a raíz del caso del ritual.
¿Se refiere a esos seres superiores, Wilfred? Exactamente. Son muchos, y a cada cual más poderoso y aterrador. Pero solo uno de ellos posee la llave de dejar pasar al resto. El gran Cthulhu, que según la leyenda duerme en las profundidades del Relay, esperando a que alguien o algo le despierte, provocando el caos y la destrucción más atroz jamás conocida por el hombre. Lo que no entiendo aún es por qué le persiguen esos chupadores y por qué a nosotros no nos atacó. No os atacó porque no le interesáis, ni suponéis amenaza para sus pretensiones o la de sus líderes. Al menos de momento. ¿Y usted, Wilfred, si lo es? Lo soy, porque sé mucho sobre ellos. O al menos sobre uno de esos diabólicos seres, Dagon. Mi abuelo trabajó con el siniestro Obed Marsh, creador de la orden esotérica de Dagon en Innsmouth. Cuando era joven, Obed descubrió en una isla tahitiana una tribu de lo más peculiar. Los miembros de la tribu poseían sortijas, collares y todo tipo de joyas de aleación de oro. Les preguntó de dónde las sacaban y le comentaron que se las daban los seres del mar a cambio de sacrificios humanos. El propio Obed asistió a uno de esos sacrificios, un grotesco espectáculo de sangre y cantos que ninguna persona en su sano juicio se atrevería a pronunciar. Bien, aprendió todos los detalles de aquel ritual y como buen negociante consiguió acordar con el jefe de la tribu intercambiar cristales por las ansiadas joyas de aleación de oro. A su vuelta a Innsmouth, creó la fábrica Mars, donde depuraba las joyas de aleación de oro para luego vender a buen precio el oro obtenido. Es una historia de lo más macabra. Lo más terrible y perturbador está todavía por llegar, querido amigo. Mi abuelo fue la mano derecha de Obed Marsh durante muchísimo tiempo y guardó los secretos de todo lo que vivió junto a él hasta pocos días antes de su muerte. Momento en el que se lo contó todo a mi padre y este a su vez me lo contó a mí. Ahora yo sé y ellos saben que yo sé y que puedo ser una amenaza para ellos y sus objetivos. Pero díganos, ¿qué fue lo que ocurrió en Innsmouth que fuera tan terrible como para que esos seres quieran matarle? La avaricia llevó a Obed y a los que le siguieron en su locura a jugar con lo desconocido, despertando un mal en Innsmouth de incalculables dimensiones. Obed Marsh, cuando necesitaba más joyas de aleación de oro para su negocio, viajaba a aquella isla tahitiana y mediante el canje de cristales por joyas se traía a Innsmouth una buena provisión. Pero un buen día al llegar a la isla descubrió que la tribu que le proporcionaba el oro había sido totalmente aniquilada por otra tribu del lugar. Según pudo averiguar, los mataron a todos por temor a los rituales que estos realizaban, pero sobre todo por la cada vez mayor cantidad de los llamados profundos que sus rituales traían a las costas de la isla. ¿Los profundos? Veo perplejidad y asombro en sus caras. No es para menos. La complejidad de lo que les estoy contando y lo que descubrirán en el futuro, si aceptan ayudarme, colapsaría la mente de cualquier humano común. Pero ustedes son, digamos, diferentes. Y por eso estáis aquí. Siguiendo con la historia que os contaba, hablaba de los profundos. Así llamaba Obed Marsh a los seres marinos hijos de Dagon, auténticos anfibios humanos que, provenientes del arrecife del Diablo, un gran islote a pocos kilómetros del puerto de Innsmouth, llegaban a las costas del pueblo para recibir los sacrificios humanos
y dejar a sus fieles seguidores aquellas joyas de aleación de oro tan ansiadas por Marsh. El aniquilamiento de la tribu de la isla tahitiana supuso un gran problema para Obed Marsh, conocedor de los ritos necesarios para obtener el ansiado oro de los profundos y continuar con su próspero negocio. No dudó un instante. Como os he comentado, en fundar en Innsmouth la más famosa orden religiosa conocida en honor al Gran Dagón. Los habitantes del pueblo renegaron del resto de religiones e iglesias y se unieron a la orden de Dagón. Quien no estaba de acuerdo, no quería rendir tributo, sería sacrificado en el acto a los profundos. Este fue el principio del fin de Innsmouth. Las desapariciones de personas se sucedieron sin parar en los pueblos cercanos. La gente hablaba de extrañas criaturas, mitad humanas, mitad anfibias, acechando por la noche, mientras Obed Marsh continuaba su negocio a costa de vidas humanas que eran sacrificadas en honor a los poderosos profundos. En la plaza New Church Green, en una zona céntrica de Innsmouth, se encontraba el templo de adoración de la Orden de Dagón. Allí se reunían todos los seguidores de esta secta para realizar sus ritos y sacrificios. Según mi abuelo, la procesión de seres grotescos, mezcla de anfibios y humanos, andando de manera lenta y espasmódica cada día camino de New Church Green, por las calles de Innsmouth, en total silencio. Era realmente espeluznante. El silencio solo era recortado en esos momentos por un agudo y constante ronroneo, semejante al croar distorsionado de una rana. A los pocos segundos de llegar el último de los habitantes a la iglesia de Dagón, comenzaban los estridentes y desordenados cánticos, entremezclados con gritos de horror de los desgraciados que iban a ser sacrificados en aquel rito macabro. Una vez hecho esto, los profundos, atraídos y complacidos por el sacrificio, llegaban a las costas, dejando las ansiadas joyas que Obed Marsh, cada vez más poderoso en el pueblo, recogía para continuar su negocio manchado de sangre. Poco a poco los pueblos cercanos y el propio Innsmouth quedaron prácticamente desiertos, a excepción de los fieles a Dagón, que ya habían llegado a tal nivel de corrupción de sus almas y cuerpos que era difícil decir si lo que allí habitaba eran humanos, lagartos o ranas gigantes. Mi propio abuelo, según cuenta mi padre en el momento de su muerte, era un pestilente amasijo de tentáculos, agallas y purulencias, y apenas podía desplazarse, pues sus pies y manos habían sido prácticamente sustituidos por una especie de zarpas membranosas. La falta de sacrificios humanos hizo que el negocio de Obed fuera decayendo hasta desaparecer. Y con la desaparición de la fábrica, el pueblo se fue corrompiendo. Ya no sus habitantes, sino el pueblo en sí. Quedó reducido a unas cuantas casas medio ruinosas donde vivían esos seres humanoides. Muchos lugares como la fábrica Marsh o las iglesias quedaron abandonadas a su suerte. A pesar de ello, todavía quedan algunos habitantes que conservan su forma humana, y estos eran los que recibían a posibles visitantes. Fuera del pasillo han podido observar algunos cuadros y quizá hayan notado cierta extrañeza en sus rostros, incluso en el mío. Al decir esto, tomó el candelabro en sus manos y se lo acercó a su cara. Un escalofrío me volvió a recorrer la espalda. Mario observaba detenidamente, con aparente tranquilidad, el rostro de Wilfred. Sin duda, lo que hace unos minutos tomaba por imaginaciones mías me golpeó la mente como una realidad palpable. ¿Se ha dado cuenta, Pablo? Ese era su nombre, ¿verdad? Sí, señor. Su rostro tiene ciertos rasgos anfibios, y eso a tenor de la historia que está compartiendo con nosotros. Me hace deducir que la transformación que Obed Marsh provocó en los habitantes de Innsmouth se transmite de generación en generación. Excelente. Desde luego no me están decepcionando para nada. Efectivamente, cuando todo comenzó existían en Innsmouth algunas familias importantes, los Marsh, por ejemplo, o los Wade, o los Gilman, a los que pertenezco yo. Conforme los miembros de estas familias comenzaron a unirse a los ritos en el templo de la Orden de Dagón, comenzaron a corromperse, o si quieren, transformarse en aquello a lo que adoraban, es decir,
profundos al servicio de Dagon. Los que se transformaban completamente abandonaban el pueblo en dirección al arrecife del diablo. Otros no aguantaban, por edad o por debilidad, aquel proceso y morían, y con ello su estirpe. Pero los familiares de sangre, de los que sí sobrevivieron desde aquel momento, llevan la semilla de Dagon en su interior y por tanto están condenados tarde o temprano a completar la transformación y lanzarse al mar en busca de sus hermanos profundos. Solo hay una forma de ralentizar hasta casi eliminar esta transformación, y es alejarse del origen, es decir, de Innsmouth. Esto añadido al rechazo interior de los profundos y su primordial Dagon nos permite no evitar totalmente que ocurra, pero sí mermar considerablemente la forma. Es por eso que notan ciertos rasgos en mi persona o en mis familiares del pasillo que les pueden recordar a un pez o anfibio, pero nunca llegaremos a la corrupción de los pobres desgraciados que aún se arrastran por allí. Deduzco pues que si usted está aquí, en España, es porque huyó de Innsmouth, tratando de que la semilla maligna que corrompió aquel pueblo no le afecte nefastamente. Es usted muy perspicaz, amigo. Sí, así es. Pero no fui yo el que huyó, fue mi padre, y con él nos llevó a mí, a mi madre. No es fácil huir de ese lugar. Ellos no pueden permitirlo porque eso desvelaría su secreto de nuevo y acabaría con sus esperanzas de regenerar la Orden de Dagon. Mi padre nos llevó a Newburyport, consiguió un trabajo y nos cuidó hasta que fuimos mayores. Cuando tuve edad suficiente y mis padres fallecieron, ya nada amenazaba aquel lugar. Y amenazada como estaba mi familia por escapar de Innsmouth, portando sus secretos, decidí marchar a España, bien lejos de ese asqueroso pueblo. Ha dicho que desvelaría su secreto de nuevo. ¿Es que hubo alguien antes de su familia que escapó de allí con vida? Así es, Lovecraft. ¿Otra vez Lovecraft? Sí, otra vez Lovecraft. Ignoro cómo, pero se enteró de la existencia de Innsmouth. Él vivía en Providence, por lo que moderadamente la distancia a recorrer hasta Innsmouth no era excesiva. Además, Lovecraft, según comentaba mi padre, era una persona un poco extraña, pero con altas dosis de inteligencia y curiosidad. No se lo pensó dos veces y marchó a Innsmouth. Lo que vivió allí y las consecuencias de su escapada lo cuenta él mismo en uno de sus más alabados relatos, Las sombras sobre Innsmouth. Naturalmente, cualquier asiduo lector de Lovecraft se reiría y le tildarían de loco si les insinuasen que Innsmouth existe realmente, o que lo descrito en aquel relato sucedió de verdad. Yo les aseguro que Innsmouth existe, sin lugar a dudas, y es más que probable que lo contemplen ustedes con sus propios ojos. No me voy a extender en lo que le sucedió a Lovecraft, ya que es bastante tarde y el relato en cuestión lo explica con todo detalle. Solo les diré las consecuencias que tuvo su escapada de Innsmouth tras vivir una experiencia de lo más cruda y aterradora, ya que en la época en la que él la visitó, la Orden de Dagon y el reinado de Overmarsh estaban en declive y por tanto la necesidad de sacrificios humanos era apremiante. Un desconocido en aquel pueblo, perdido en la costa americana, era la víctima perfecta. ¿Y qué ocurrió? Lovecraft, ante semejante horror y despropósito, y no sabiendo si lo que había vivido era real o se había vuelto totalmente loco, dio parte a las autoridades. Se produjeron en Innsmouth multitud de detenciones, incluida la del propio Overmarsh, y fueron dinamitados y bombardeados diversos edificios del pueblo como la fábrica o el templo de Dagon, además del propio arrecife del diablo, de donde, según Lovecraft, habían surgido aquellos seres anfibios en gran número. Desde aquel momento, el culto a Dagon en Innsmouth es muy reducido y el pueblo en sí está totalmente desierto y medio derruido. Eso fue un duro varapalo para los profundos supervivientes del lugar, que tuvieron que trasladarse a otro punto de la tierra, con más porvenir para sus siniestras intenciones. Es decir, que hay más lugares en la tierra donde moran los profundos. Eso aseguraba Lovecraft, según comentaba mi padre, pero nada que pudiese demostrar. El arrecife del diablo es uno de esos lugares, aunque nadie ha estado allí jamás. Lo que sí es demostrable a día de hoy es un pequeño renacer del culto a Dagon en la propia Innsmouth. Nada que deba preocuparnos de momento, pero que debemos atajar cuanto antes para que la sombra del mal no vuelva a cubrir Innsmouth de nuevo. Y es aquí donde entra en juego nuestro amigo, el de ahí fuera. ¿El de los ojos rojos? Exacto.
Los profundos no pueden moverse del arrecife del diablo, y menos en este momento en el que la semilla del mal está germinando de nuevo allí. Necesitan ejercer su influencia sobre los nuevos habitantes del lugar para inclinar la balanza a su favor y así recuperar su poder de tiempos pasados, a la espera del despertar del Gran Cthulhu y con ello el despertar de Dagon. Pero como os he comentado antes, los seres primordiales, si bien no pueden cruzar por sus medios a nuestra dimensión, sí nos observan y estudian en todo momento, y de esa manera intuyo que finalmente me localizaron. En este momento soy, junto a ustedes dos, su única amenaza real, ya que sabemos la verdad. Ahora desde este instante son posibles víctimas de los chupadores. Pero, ¿por qué habríamos de creer todas estas locuras? Son libres de creer o no, pero ya tienen pruebas suficientes para al menos tener una duda razonable, ¿no creen? Supongamos que le creemos. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? El caso de Innsmouth es uno entre montones de lugares y situaciones extrañas repartidas por toda la Tierra. Quiero que me ayuden a desvelar esos lugares, a investigar los hechos que Lovecraft experimentó o plasmó en sus relatos, a evitar que finalmente lo que nos acecha pueda abrirse camino hacia nosotros, pero les advierto que el trayecto es largo y peligroso, pero también apasionante y revelador. ¿Y por qué no ha comenzado a investigar usted todo esto antes? Lo he hecho, pero desde un punto de vista teórico. He recopilado multitud de información, relatos y documentos. Pero por un lado no podía dejarme ver por miedo a ser descubierto por ellos. Y por otro, he de confesarlo, no tengo las agallas para soportar lo que pueda descubrir en esos lugares. Pero ustedes son jóvenes, y según me comentó Matías, grandes investigadores, inteligentes y con agallas. Además, como les he comentado, quieran o no, desde este momento están en su punto de mira. ¿Han escuchado? Legado Lovecraft. Capítulo 4. Wilfred.
este relato han intervenido Miguel Ángel Pulido como Pablo, Elena Rubio como Greta, Jordi Armisen como Wilfred, Antonio Reverte Lucena como Mario. Guión y montaje, Antonio Reverte Lucena y Miguel Ángel Pulido. Esta ha sido una producción Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2012.